en dos palabras en breves minutos. Bueno, como ustedes saben, el año pasado tuvimos unos ciclos de charlas muy interesantes, organizadas entre la Unión Industrial y Cámara Argentina de Armenia. Hoy se suma Círculo Politea también. Bueno, estamos muy contentos de volver a estas charlas. Esperemos que sirvan y que sean de su agrado. Como dije antes, en este caso tenemos el lujo de tener a Andrés Malamud, que nos acompaña de Portugal. Bueno, ahora vamos a brevemente y en lo posible lo más rápidamente presentar a los sponsors. Le paso la palabra a la directora, perdón, no me presenté, Miguel Arutuñán, presidente de la Unión Industrial de Tigre y vicepresidente primero de la Cámara Argentino-Armenia. Ahora sí paso la palabra a María Carrasco Moreno para que comience con la presentación rápidamente de los sponsors de la Unión Industrial de Tigre. Adelante, María, gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar a los sponsors que hacen posible la organización de estos encuentros. Vamos a empezar con la categoría Platino. Lapsa, lubricantes de alta performance, empresa argentina comprometida con sus clientes y partners en ofrecer soluciones de ingeniería y productos a la vanguardia en el campo de la lubricación industrial. Son fabricantes de máxima calidad con foco en el mercado global. Reino, cerámicos y porcelanatos. Reúnen a todas las marcas líderes del mercado, comprar living, porcelanato y sanitarios. Ventas al por mayor. Los ambientes que imagines los encontrás en Reino Cerámicos y si estás en Tigre, acércate a la nueva sucursal Nordeta. Edelflex, líder en sistemas de intercambio de calor, diseño, ingeniería y construcción de plantas, llave en mano para manejo de fluidos en industria de biotecnología, farmacéutica, alimenticia, cosmética y química, con filiales en México, Uruguay y ahora en Estados Unidos. Sponsors, categoría Oro. Dusen es una empresa argentina comprometida con la calidad, precio y servicio en la producción y molienda de semillas y especies. Cuenta con planta de elaboración propia en el Partido de Tigre y en la provincia de Salta. Lentax, fabricantes de reductores y motorreductores de velocidad, desarrollan su propio diseño de equipos bajo un sistema de control de patrones rigurosamente calibrados. Farestalle, laboratorios de análisis clínicos, medioambientales, análisis de alimentos, análisis genómicos, agropecuarios, bancos de células madre y un servicio de investigación y desarrollo en biotecnología. Ofrece testeo por PCR para la prevención de COVID-19. Grupo Casar es innovación tecnológica en la integración de hardware y software. El conocimiento de las tendencias del mercado y las necesidades emergentes avalan su trayectoria. Posee filiales en Brasil, México, Perú, Uruguay y Chile. RR Construcciones, ingeniería, tecnología e innovación en construcción, desarrollo de obras industriales, logísticas y agroindustriales con amplia trayectoria en estructuras metálicas y pisos. Referentes dentro de los parques industriales, innovan en sistemas constructivos y productos sustentables. Sell to Ship es una plataforma de almacenamiento y logística para el negocio en Internet. Ofrecen soluciones integrales, entregas de productos en el mejor plazo de tiempo y control de stock en forma precisa. Y pasamos por último a sponsors, categoría corporativo. Cocina Vela, diseño y tecnología en amoblamientos de cocina. Autotigre, concesionario oficial de Chevrolet. Ochipinti, líderes en el mercado de vestidores, placares y cocinas. Arbox, proyectos y desarrollos de complejos industriales, comerciales, logísticos y de servicios. Meta, compañía dedicada al abastecimiento de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales. Miguel, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, María. Por suerte tenemos muchos sponsors, pero también eso hace que les robemos unos minutos. Bueno, antes de pasar a comentar sobre los sponsors de la Cámara, quería comentarles que ahí en el chat del Zoom, en el transcurso de la charla de Andrés, pueden hacer sus preguntas, que al final de la charla se lo pasaremos para que Andrés comente. Así que los invitamos a que se sientan libres de hacer las preguntas que quieran. Ahora sí paso a presentar rápidamente a los sponsors de la Cámara Argentino-Armenia. Sueño Fueguino, sponsor platino. Sueño Fueguino opera desde hace 35 años
Desde el año 1981 instalada en la ciudad de Río Grande de la provincia de Tierra de Fuego, abasteciendo calidad al mercado local y aumentando las exportaciones cada año. Sueño Fueguino fabrica ropa para vestir las camas con la última tecnología en equipos automatizados, pero realiza la confección de forma artesanal. Sus marcas más conocidas: Danubio, Suplesa, Náutica, Fiesta, Canon, Regata, Relax, Dálmata, Buckingham Polo Club y Miacuchina. Sponsor oro, bueno, Edelflex ya fue presentada por María, no hace falta repetir. Pasamos al grupo Ritex, empresa textil, líder con más de 50 años en el rubro de fabricación de artículos de punto. Pasamos al siguiente, RIS Group Argentina, fundada en el año 2001, es el principal broker independiente de seguros y reaseguros en Argentina. Brinda soluciones y respuestas calificadas a necesidades corporativas e individuales mediante plataformas innovadoras y productos personalizados. Por intermedio de sus alianzas, tiene acceso directo al mercado internacional. Para sus clientes eso significa calidad, optimización de costo de sus pólizas y acceso a la última tecnología en lo que a desarrollo de coberturas se refiere. Risk Group es representante exclusivo de la red de Arthur Gallagher, Gallagher Global Network, para Argentina, Uruguay y Paraguay. Siguiente sponsor es Tipoiti S.A., empresa familiar de altísima calidad en hilados. Su planta industrial se encuentra en la provincia de Corrientes, cuenta con una capacidad de producción de 2.000 toneladas de hilado mensual, repartidas en hilado convencional, de open end, de vortex y retorcidos. Tipoiti genera empleo directo para más de 800 personas, abastece a la Argentina y exporta a Brasil, España e Inglaterra. Siguiente sponsor, Best Socks S.A. es una empresa argentina de capital nacional dedicada al diseño y la producción de medias de alta calidad para importantes marcas nacionales e internacionales y comercialización de medias, ropa interior y de baño bajo licencias. Actualmente cuenta con las representaciones de la marca Puma para sus líneas de medias, ropa interior y trajes de baño, y Signia para la línea de medias. Finalmente, sponsors corporativos: Carlos Mardirosian, servicios de consultoría para personas y empresas, y Averis, productora de gases para uso industrial y atención a las clínicas y hospitales. Bueno, ahora sí voy a presentar en 2 palabras a quien va a ser nuestro moderador, Juan Carlos Royseco, y le paso la palabra a continuación. Bueno, es maestro normal nacional, profesor en geografía, licenciado en ciencia política, docente a nivel primario, secundario, terciario y universitario, director nacional de educación de adulto de 1984 a 1989, director general de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1998 y 99, director de formación técnica superior en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2012 y 2015, fue consultor sobre temas en programas de reformas administrativas en el sector de educación, es jubilado, posee nada más que 48 años de experiencia docente, y ahora sí tengo el placer de pasarle la palabra a Juan Carlos. Adelante, Juan. Habilitar el micrófono, Juan Carlos, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todas y a todos por esta presencia de todos ustedes. Y agradecerle a la distancia del otro lado del océano a mi querido amigo Andrés Malamud, que nos acompaña en esta patriada que es de pensar las cosas que nos pasan a los argentinos y en el mundo. Y realmente topados por la situación que vivimos, queremos escucharlo, Andrés, en un tema muy importante, que es la Argentina y el mundo, la política de incertidumbre. La incertidumbre es quizás uno de los hechos más serios que puede pasar a un ser humano cuando no sabe qué le depara el destino en los próximos tiempos, ¿no? Y bueno, y vamos a tratar de analizarlo como la oportunidad del año pasado, que también un día sábado a la tarde tuvimos una extraordinaria presencia de invitados, y que hoy también, número que somos muchos, y que seguramente vamos a salir con mucho
con muchas soluciones, o mejor dicho, con preguntas que se van a responder y que vamos a poder analizar. Pero antes de darle la palabra a Andrés, yo voy a brevemente a decir un mínimo chiquitito, muy pequeño currículum de Andrés, porque es imposible leer todo lo que Andrés ha hecho durante sus pocos años de vida, porque es una persona muy joven. Andrés es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tuve el honor de ser compañero de él. Es doctor en Ciencias Sociales y Política del Instituto Universitario Europeo, que tiene sede en Florencia. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigador también en la Universidad de Buenos Aires y en otros centros, y en la Universidad de Lisboa, que está desde el año 2006, que hasta el 2015 fue investigador adjunto, y desde el 2016 investigador principal. Andrés ha tenido una actividad muy importante, no solamente en lo académico, en la investigación, sino en todo aquello que ha sido la consultoría, ya que ha sido consultado tanto por empresas privadas, por los estados en sus diferentes niveles, por instituciones intermedias y demás, y ha escrito una gran cantidad de textos y en revistas con referato, es decir, que todas sus publicaciones tienen un valor científico muy importante. Por eso que en esta breve introducción a la charla de hoy, le queremos pedir a Andrés que nos ayude a reflexionar todo lo que nos va a suceder en un mundo de incertidumbres que se nos viene. Tanto en esta desgracia que estamos viviendo, que es la pandemia, como en el aspecto político, económico, social, y que se nos avecina, creería yo, una situación sumamente complicada. Querido amigo Andrés, te escuchamos. Y muchísimas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Es un placer estar con ustedes, y a todo lo que Juan Carlos dijo, denle un descuento porque es un amigo. Así que hay que creer bastante menos de la mitad. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a hacer una presentación, por supuesto hablada, pero con unos cuantos dibujitos para basar mis opiniones en fundamentos, en datos, mapas, gráficos. Y el resumen es el siguiente. Como en una novela policial, uno no descubre la trama hasta el final. De eso se trata. En un trabajo académico es lo contrario. Uno tiene que explicar al principio cuál es la conclusión y después fundamentarla. Entonces no voy a dejar mucho misterio. Les voy a contar cómo el mundo se está desacoplando. Desacoplando es desglobalizando en dos. Lo que nosotros pensábamos que iba rumbo a un mundo único donde todos nos conectábamos por la misma internet y utilizábamos los mismos productos que comprábamos de los mismos lugares, ya no va a ser así. O por lo menos la tendencia no es esa. Dentro de ese mundo, la región América Latina está avanzando cada vez más rápido en una tendencia en la que ya venía avanzando. La desigualdad ya la conocíamos. La inseguridad también. Pero vamos camino a más informalidad. Y la informalidad, con pobreza, tiene forma de crimen. Y finalmente Argentina. En Argentina, lamentablemente, hay menos incertezas. Se ve más claro para dónde vamos y no es un buen lugar. Pero no estamos condenados a seguir marchando ahí. De lo que se trata es de cambiar la certeza de la decadencia por la incerteza del progreso. Pero a eso llegamos al final. Permítanme empezar entonces con el mundo. Y el mundo era más o menos esto. Si ustedes tienen como yo unas pantallitas que les aparecen a la derecha y les tapan los mapas, las pueden minimizar. Esto, fíjense, 2015, hace 15 años. Y lo que veíamos es que las esferas económicas eran tres, aquellas más relevantes. América del Norte, Europa y Asia. Y dentro de Asia, China era una de estas partes verdes, la parte continental, porque el resto es Corea, Taiwán, esto es Japón. Así que China no era un gigante hace 15 años. Fíjense lo que pasó en 13 años. 2018. Estamos viviendo la emergencia de Asia. Y dentro de Asia, por supuesto que China brilla arriba de todo. Pero hay otros cuantos países que vienen ahí.
amenazando, asomando también. El principal es la India, que tiene prácticamente la misma población que China, 1/5 de la humanidad. De cada 5 seres humanos, 1 es chino, 1 es indio y los otros 3 nos repartimos en el resto del mundo. Esto pasó en 13 años antes de la pandemia. Uno de los principales argumentos que voy a sostener es que la pandemia vino a acelerar procesos que ya estaban en curso. No da vuelta a nada, acelera prácticamente todo. Lo que venía pasando va a pasar más rápido. Esto que estamos haciendo ahora, que estamos teniendo una reunión cada uno en su casa, eventualmente hubiera ocurrido, pero hubiera tardado más y se hubiera mezclado, hubiera sido más híbrido con reuniones presenciales. Y probablemente la presencialidad volverá en alguna medida después de la pandemia. Pero va a quedar mucho de esto. Lamentablemente a los que nos gusta dar conferencias, las seguiremos dando y estaremos muy contentos por eso, pero viajaremos menos que antes. Ganaremos tiempo y perderemos la oportunidad de interactuar directamente con las personas. Entonces, fíjense, la emergencia de Asia, siguen las 3 grandes bolas, América Latina es chiquita, relativamente chica, a pesar de tener a Brasil, que es el 6º país más poblado del mundo. Y donde hay población, hay producción y hay mercado. Así que habitualmente la economía acompaña la demografía. Y ahora fíjense, mismo año 2018, ¿cuál de las potencias tiene más influencia en el mundo? Y esto es particularmente relevante para Argentina porque de a poquito nos vamos dando cuenta de cuánto está avanzando China en nuestra vida. No en nuestra vida cotidiana todavía, pero cada vez más la vemos aparecer en las negociaciones internacionales, en las bases de observación del espacio profundo en la Patagonia, en las represas en la Patagonia, en la posible central nuclear. ¿Qué es este mapa? Seleccionamos a las 3 principales potencias exportadoras del mundo, Estados Unidos, Alemania y China, y nos fijamos, el resto del mundo, ¿a quién le compra más? Y vemos que los que están en rojo le compran más a China que a Alemania o Estados Unidos. Los que están en azul, a Estados Unidos, y en naranja, Alemania. Conclusión. De las 3 grandes potencias económicas mundiales, una es global, y las otras 2 son regionales. Esto va contra nuestra intuición y contra nuestra tradición, porque estamos acostumbrados a pensar en Estados Unidos como primero potencia hegemónica continental, América para los americanos, y segundo como potencia global, la superpotencia que sobrevivió a la Guerra Fría. Y sin embargo, fíjense, sigue teniendo un PBI per cápita muy superior al de China, todavía, pero las economías ya están a la par, y China es cada vez más influyente en cada vez más regiones del mundo. Y lo que nos importa a nosotros en particular, latinoamericanos, es que así como hay regiones homogéneas, Europa depende más de Alemania que de los demás, África depende más de China que de los demás, América Latina está partida. La mitad de América Latina depende más de Estados Unidos y la otra mitad más de China. Es decir, que el desacople que les decía, la globalización que se está dividiendo en 2, divide en 2 América Latina. Y esto de dividir en 2 no es solamente a quién le vendemos o quién invierte en nosotros. Internet es diferente. Si ustedes viajan a China, no se pueden conectar con Facebook, con Twitter, con WhatsApp. Con WhatsApp pueden, pero no pueden mandar attachments. Está todo limitado porque ellos tienen sus propias redes. Y de nuevo, no es un país contra 192. Es el 20% de la humanidad contra el otro 80%. Y cada vez más van a tener influencia de su Internet en otros países. Por ejemplo, Hong Kong y Macao, para empezar, donde hasta hace poco servía el Internet occidental. Y ahora miremos al futuro. El futuro no es exportar soja, el futuro no es exportar autos. El futuro tiene que ver con la economía del conocimiento. Todo lo relacionado con la información, la innovación y las nuevas tecnologías. Fíjense cómo Estados Unidos y China tienen entre la mitad y 3/4 de casi todo. Las tecnologías de blockchain, el gasto, la investigación en tecnología, la nube. Y además tienen el 90% del mercado, de la capitalización de las plataformas digitales. Bueno, y fíjense, hay una asimetría todavía. No quiero inducirlos en error. China todavía no es tan poderosa como Estados Unidos. Le falta. Estados Unidos sigue siendo bastante más grande que China, pero juntos tienen casi todo. El resto somos pigmeos. Y el resto incluye, por supuesto, que América Latina y África, eso no es sorpresa. Pero incluye también a Europa. Una de las novedades de la que nos enteramos ahora es que Europa está declinando. No es por la pandemia. Yo recién hablaba
antes de que empezáramos la charla, del problema de vacunación. Ustedes saben que en Argentina la vacunación no es muy famosa. Hablaba con Miguel y con Juan Carlos, pero en Europa tampoco. Si ustedes buscan fiasco de las vacunas en Google, les va a aparecer un listado de los fracasos europeos, de cómo hicieron contratos con algunas empresas, no quisieron hacer con otras, y ahora no tienen las vacunas necesarias para vacunar. ¿Qué población de la Unión Europea recibió una dosis? El 13%. El 13%. Sí, mejor que Argentina, que va por el 8 o 9, pero mucho peor que Chile, que Uruguay y por supuesto que Estados Unidos y que Gran Bretaña. Gran Bretaña se va de la Unión Europea y vacuna mucho más que la Unión Europea. Los que están fracasando son los integrados. Contra, de nuevo, nuestra intuición. Los que tendíamos a pensar que la integración permitía coordinar mejor, conseguir mejores precios, hacer mejores negocios. La Unión Europea no consiguió hacer valer su escala para vacunar. ¿Para qué puede conseguir que valga su escala entonces? Esto para cuando después pensemos en América Latina, los románticos de la integración, y sepamos también que la integración no es la panacea. Puede no ser suficiente, puede no servir. Y en todo caso no la estamos consiguiendo. Acá ya vamos mezclando el mundo con la región. Esto es América del Sur, de Panamá para abajo, porque de Panamá para arriba es órbita de seguridad de Estados Unidos, el perímetro de seguridad, y por lo tanto Estados Unidos invierte más, se emigra más a Estados Unidos, se manda más remesa a Estados Unidos. De Panamá para abajo tenemos mayor autonomía, dependemos un poquito menos de Estados Unidos. Ecuador, Colombia y Venezuela un poco más. Fíjense que le exportamos cada vez más y sobre todo a China. Y este es un mapa, de nuevo, les estoy mostrando mapas que tienen 2 años y medio. Chile, Perú, Brasil y Uruguay le venden más a China que a cualquier otro país del mundo. Y Argentina este año o el año pasado también pasó a venderle más a China. Y lo que no le vende a China, el segundo socio comercial o primero, variando en función del mes, es Brasil, que a su vez le vende a China. Nuestra dependencia de China es cada vez mayor. Y no hago juicio de valor. No digo que sea bueno ni malo. Digo que el mundo se está desacoplando y nosotros estamos quedando de un lado. Ahora bien, en un aspecto seguimos súper pegados con el lado anterior, el aspecto financiero. Argentina no se financia sola, los mercados no le prestan. Le presta el fondo, y el Fondo Monetario sigue dependiendo fuertemente de los Estados Unidos. Así que Argentina es un país tupacamarizado, que depende en partes iguales, pero de diferente calidad, de las 2 grandes potencias que se están dividiendo el mundo. Esto es para que pensemos que si tuviéramos que elegir, estaríamos jorobados. Porque necesitamos a China y necesitamos a Estados Unidos. Ni siquiera la equidistancia nos sirve, al contrario. Necesitamos la mayor proximidad posible con las 2 grandes potencias. Si tenemos que elegir, estamos jorobados. Si tenemos que apartarnos, estamos jorobados. Solo nos sirve ser amigos de los 2 y conseguir que inviertan o nos compren o nos presten los 2. No es fácil. Es un juego de equilibrio que uno piensa a veces que requiere habilidades que no cualquier gobierno tiene. Y ahora fíjense, entrando derecho en América Latina. Nosotros siempre supimos que la principal característica de América Latina era la desigualdad. Ahora voy a llegar. América Latina no es un continente pobre. África es un continente pobre. América Latina es un continente desigual, donde hay mucha pobreza y mucha riqueza. Pero más que la desigualdad, lo que nos está caracterizando es la criminalidad. Acá hago un truquito porque muestro solo Brasil y no América Latina, pero les voy a dar los datos de Brasil y de la región. Brasil tiene menos del 3% de la población mundial. De todo el mundo, cada 100 personas, 3 son brasileñas. Pero de cada 100 asesinatos, 15 son brasileños. 5 veces más de lo que le corresponde por población. Y en este gráfico lo que ustedes ven es que cada año, esto fue en 2015, pero se mantuvo en adelante. Cuando Bolsonaro fue electo, estos eran los números. Cada año asesinan en Brasil a 60.000 personas. Lo mismo que todos los países en azul sumados. Todos ellos. Estados Unidos y Canadá, toda Europa, Rusia, China, Japón, las 2 Coreas, Norte de África, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, todos ellos tienen tantos asesinatos como en Brasil. Y Brasil no es la excepción. Le dije, Brasil tiene el 3% de la humanidad, 15% de los homicidios. Toda América Latina, los 20 países, y el Caribe, que es un poquito, agrega alguna población más y muchos asesinatos más.
tenemos el 8% de la población mundial. 8 de cada 100 personas somos latinoamericanos. Pero tenemos 35 de cada 100 asesinatos. Y quiero ser muy claro, la pandemia va a reforzar esto. Lo va a acelerar. Pero venía de antes. No es que vamos a hacer... En Argentina decimos inseguridad, es un eufemismo, es criminalidad. No es que nos vamos a volver más vulnerables, más víctimas o más asesinos por la pandemia. O en todo caso, sí, un poquito más, pero ya éramos los peores del mundo. Y miren, ahora sí paso a la desigualdad, que es lo que nos caracteriza para mostrarles que a pesar de todo, los últimos 20 años estuvimos haciendo las cosas bien. ¿Qué es esto? Esto es América Latina, promedio, ratio de desigualdad, es decir, cuánto más ricos son el 10% de arriba respecto al 10% de abajo. Los 10% más ricos eran cerca de 50 veces más ricos que el 10% más pobre. Esto en 2000. Hubo unas cuantas crisis y después el boom de las commodities. Y el famoso giro a la izquierda, que se basó en el boom de las commodities, con petróleo, sobre todo soja y hierro altos. Los países exportaron, ganaron plata y redistribuyeron. Y redujeron en mucho la desigualdad de ingresos. Fíjense, el 10% más rico pasó a ser 22 veces más rico que el 10% más pobre. Pero hay dos cositas acá que este gráfico esconde. Esta noticia es muy buena. En 20 años, mejor dicho 2019, antes de la pandemia, mejoramos un montón, pero no lo suficiente. La línea amarilla son los países desarrollados, la OCDE, donde quisimos entrar y no logramos. Los puntitos en rojo son un conjunto de países no latinoamericanos que tienen la misma característica de PBI per cápita que nosotros. Todos ellos tienen tasas mucho más bajas de desigualdad y estables. Entonces, de este gráfico tan optimista, en realidad tenemos que sacar dos conclusiones menos optimistas. Primero, a pesar de la tremenda reducción de la desigualdad, seguimos siendo profundamente desiguales en América Latina. Segundo, en los últimos años se amesetó la caída. Es decir, que nosotros vemos que en 20 años hubo una gran reducción, pero pregúntenle a la gente y ve que en los últimos 4 años prácticamente se quedaron en la misma. En los últimos 4 años no hubo reducción de la desigualdad, pero la expectativa era que iba a seguir bajando. Por lo tanto, hubo una brecha que se amplió entre la expectativa de seguir reduciendo la desigualdad y la reducción efectiva. Fíjense cómo es el mismo vaso. Al principio lo vimos medio lleno, y es correcto, lo fuimos llenando durante 20 años. Ahora veamos la mitad vacía, porque es la que percibe la gente en el corto plazo. Y por eso, América Latina, antes de la pandemia, estaba estallada. ¿Qué significa estallada? Que estaba la gente en la calle protestando, rompiendo cosas. ¿Dónde lo veíamos con más claridad? En Chile, donde no se podía respirar, literalmente, por los gases lacrimógenos de la represión. Hubo gente que tuvo que mudarse de Plaza Italia, en el centro de Santiago, porque era imposible tener hijos, respirar. Estos son los eventos, manifestaciones y huelgas a lo largo, desde el 2000 al 2019. Al mismo tiempo nosotros veíamos Chile, pero el gobierno de Ecuador había tenido que mudarse porque en Quito no podía gobernar por las manifestaciones. En Bolivia cayó un presidente, en Colombia empezaban, y en Brasil había caído la presidenta unos años antes. Así que ya veíamos la insatisfacción. Todo esto no lo vemos más, porque toda esta rabia está en cuarentena. Lo que hizo la pandemia, lo que muchos esperaban, es contener la indignación. La gente está asustada, está preocupada y lo que busca es contención y cuidado. Fíjense, muchos creían que en medio de la pandemia, cuando la gente saliera a votar, iba a votar para romper todo. No votan para romper todo, votan a Biden. Puede volver Lula en Brasil si votaran hoy. Ya Lula está un poquito por arriba de Bolsonaro. La gente no se está yendo a los extremos, no está votando antisistema. Hoy, porque estamos en el medio de la pandemia. Lo que les voy a sugerir, y esto no lo vamos a poder probar hasta que pase la pandemia, es que la rabia viene después. En el medio de la pandemia la gente vota médicos, doctores, vota cuidado. Después de la pandemia vamos a votar barra brava. Alguien que venga a romper las piernas de estos tipos que no nos cuidaron bien. Pero falta, porque este año es pandémico todavía. Así que el mismo gobierno puede tener un resultado este año y un resultado opuesto dentro de 2. Y eso quizás nosotros no lo notemos, porque los que estamos acá, me atrevo a decir, pertenecemos al 20% más rico de la población.
casi sin dificultad, podemos decir esto. No es muy difícil en América Latina pertenecer al 20% más rico, porque no hay mucho. Porque buena parte de la gente es pobre, en Argentina 42%, e incluso indigente. Esto lo que hace es separar a la población latinoamericana en 5 clases sociales, 20% cada sector. Y se fija la pérdida de empleo en cada uno de estos 20%, cada ventil. Fíjense, nosotros los ricos, 20% perdió el empleo. Los pobres, 70%. Esto ya es el impacto de la pandemia. Es un impacto profundamente asimétrico, que perjudica mucho más a los que menos tienen. Y esta es la capacidad de teletrabajar, lo que estamos haciendo ahora. Los ricos tenemos mucha más capacidad de teletrabajar porque tenemos computadoras, wifi, biblioteca. Y nuestro trabajo es menos físico que el de los que tienen menos. Un trabajo más físico, tienen que hacer acto de presencia. Si tuvieran que hacer teletrabajo, no tendrían internet o buenas computadoras. Así que no solamente perdemos menos el trabajo, sino que nuestro trabajo nos permite, la pandemia no nos impide hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, los efectos que se están viviendo en la cabeza de las personas y en los empleos de las personas, nosotros no los vivimos en carne propia. Aunque estemos sufriendo, porque todos estamos sufriendo. Pero nosotros mucho menos que el resto, el 80% que está para abajo. Y miren, de nuevo, estos son datos hasta 2019. En América Latina, ya en los últimos años, cuando yo les mostré el estancamiento, la reducción de pobreza, la gente cada vez estaba más insatisfecha con la distribución de ingresos. Para darles un ejemplo que para mí es el más gráfico que se puede encontrar. En Chile hay democracia desde 1990. Se rompe la calle en 2019, porque hay un aumento del subte de 30 pesos, un aumento mínimo, 30 pesos chilenos. Una de las banderas del reclamo es, no estamos rompiendo todo por el aumento, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Qué significa esto? Es la saturación, el hartazgo. Y es el hartazgo que coincide con el periodo democrático. La gente no se puso antidemocrática, pero está insatisfecha con lo que la democracia le ha dado. Y esto ya venía empeorando con el tiempo. La pandemia, de nuevo, lo pone en hibernación. Cuarentena a la rabia. Pero esto no va a durar para siempre, la cuarentena. Y de nuevo, yo voy mechando buenas con malas. Lo que muestra este gráfico es que a mayor democracia, mayor redistribución. En América Latina, estos son todos los acrónimos de los países: Argentina, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Chile. Cuando mejor es la calidad de la democracia, que hay varias maneras de medirlo, mayor es la redistribución social. Perfecto, dice uno. Entonces, una cosa llama a la otra. Es un círculo no vicioso, al contrario. Pero fíjense, estos son los países de la OCDE. La lógica es la misma. A más democracia, más redistribución. Pero ellos tienen más de las dos. Más democracia y más redistribución. Es decir, que incluso los mejores países latinoamericanos en calidad democrática o en redistribución están bastante abajo, bastante atrás de los países desarrollados. Y de nuevo, la formalidad o informalidad del mercado de trabajo es un factor fundamental para entender cómo nos pega la pandemia. Y América Latina tiene alta informalidad. Por lo tanto, el efecto de la pandemia va a ser mucho más devastador. Y va a ser devastador, entre otras razones, porque le echa nafta a la segregación y a la desigualdad. Esto es educación privada en los países ricos y en América Latina. Los países ricos, del 20% más rico, el 10% va a escuela privada. Es decir, los chicos ricos en los países ricos, 90% va a escuela pública. En América Latina, más del 40-45% va a escuela privada. Pero fíjense la distribución. Argentina es uno de los países con más escuela pública. ¿Sí? Solo el 20% de los ricos va privada. La mayor parte todavía sigue yendo pública. Si uno está en capital, a lo mejor no lo nota, pero el país es otra cosa. Pero fíjense, Chile, Colombia y Perú son los países que más vienen creciendo en América Latina. Y son los que más segregan. Los que más mandan a escuela privada a los chicos ricos. Y eso tiene una consecuencia. Que los chicos ricos y los chicos pobres no conviven, no coexisten, no se conocen. Entonces el promedio de la OCDE, esto es ratio, es la probabilidad que tiene un chico rico
de estar con otros chicos ricos o un chico pobre de estar con chicos ricos. No lo quiero complicar con esto. Simplemente comparen el 3-1, ratio de la OCDE, 6 o 7-1 de América Latina. Y ahora fíjense la distribución dentro de América Latina. Argentina, Uruguay y República Dominicana siguen siendo países relativamente igualitarios. Chile y Perú son países completamente segregados. La mayor parte de los chicos pobres van a escuelas en las que no conocen chicos ricos, o tienen muy pocos chicos de clase social más alta. Pero no es que no saben que hay ricos, porque los ven en televisión, los ven andando en los autos. Lo que esto genera es resentimiento y dificultad empática, porque los chicos ricos no tienen tanta conciencia de que los chicos pobres existen, porque los chicos pobres no están en la televisión. Y de hecho Chile y Perú son dos de los países que más problemas están teniendo en unos cuantos aspectos, entre ellos el electoral. En Perú hay elecciones en una semana y hay 6 candidatos que tienen entre el 5 y el 10%. Está completamente fragmentado el sistema de partidos y perdieron toda confianza los electores en sus representantes. Y en Chile, 50% de la población no votó nunca y por lo tanto ni siquiera la izquierda los representa. Son países que crecieron mucho. Fíjense la disociación. En Perú, el presidente del Banco Central fue designado hace 15 años. 15 años. ¿Sí? En ese periodo tuvieron 6 presidentes. Un presidente del Banco Central, 6 presidentes de la República. La política toda rota, la economía en principio enterita. Y sin embargo, fíjense los problemas sociales que tienen. Ahora, voy resumiendo la parte internacional, para que nos metamos un poquito en Argentina, que creo que todos queremos también pensar en lo que va a pasar en las próximas elecciones y no esperen que les dé el resultado. Antes, cuando empezó la pandemia, muchos filósofos y varios analistas pensaron que la democracia estaba condenada, que los poderes ejecutivos iban a concentrar poder temporalmente, pero no lo iban a devolver. Esto no se dio. Lo que nosotros vemos es que es cierto que hay un proceso que se llama de autocratización. La tercera ola, así como hubo tercera ola de democratización, habrá una tercera ola de autocratización, pero es anterior a la pandemia. La pandemia quizás exacerbó algunas tendencias, pero no hubo ningún coronagolpe. No hay ninguna democracia que haya muerto por culpa de la pandemia. Lo que venía pasando. No es culpa del coronavirus. Y en todo caso todavía siguen siendo bastante las democracias o regímenes electorales competitivos. Así que si alguien les dice, bueno, si quieren después entramos en el tema, que porque el gobierno confina o pone toque de queda, nuestros países dejan de ser democráticos, tenemos que observar con más cuidado, porque en la práctica esto lo están haciendo en todos lados. Y les doy ejemplos concretos. En Alemania, mis colegas no van a la oficina hace 13 meses. Hace 13 meses que Angela Merkel cerró las universidades. Y tengo conocidos que no volvieron a pisar la universidad. Hace más de un año. Alemania. Les puedo dar caso por caso cada país europeo. Recién les contaba a Juan Carlos que Portugal estuvo 2 meses completamente confinado hasta este domingo de Pascua y desde el lunes podemos salir en espacios abiertos. Pero mientras tanto no se podía ir de un municipio al otro, no se podía ir al trabajo, salvo que uno tuviera un papel especial, no nos podíamos juntar con nadie. Y estaba todo cerrado. Ahora, la democracia no sufre en Europa. No necesariamente. Estaba sufriendo en algunos países como Hungría y Polonia desde antes, pero no es que esté cayendo en Italia o en Alemania. Pero en América Latina, lo que vamos a ver posiblemente es democracias persistentes, con gobiernos inestables y un aumento importante de la ilegalidad. Y esto es una idea para que quede, si quieren, después para la discusión. Si los que creen que de esto se sale con más Estado, están diciendo la mitad de la verdad. Sí, va a haber más Estado respecto al mercado privado formal, porque las empresas están quebrando y la gente está perdiendo el trabajo. Pero va a aumentar el mercado ilegal. Los flujos ilegales, sobre todo transfronterizos, están aumentando en una escala que no nos podemos imaginar. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es más rico que antes de la pandemia, pero los narcos también. Ese es el mundo al que estamos yendo, donde sí, los empleados públicos no perdieron el empleo, pero los narcos tampoco, y están contratando más que antes. Y no solamente los narcos, todos los que hacen actividades ilegales de distinto tipo, incluyendo mercados secundarios de bienes robados, o tráfico de personas o de armas.
No sé cómo estamos de tiempo, pero vamos a dedicarle 10 minutos a Argentina y después pasamos a la charla. Esto que les estoy mostrando no es Argentina, es Brasil. Y hay dos líneas que se separan. Y las dos líneas miden en principio lo mismo, fragmentación partidaria. Pero la línea naranja mide la fragmentación a nivel de la presidencia. Y la azul a nivel del Congreso. Durante, miren, 30 años, nosotros pensamos que Brasil era estable porque mirábamos la línea naranja y veíamos que solo 2 partidos disputaban la presidencia con posibilidades de ganar. Y no veíamos la línea azul, no la mirábamos, que nos marcaba cómo el Congreso se iba fragmentando hasta llegar a un número efectivo de partidos de 16. Es un número que utilizamos los politólogos, una fórmula, pero para darles un número concreto. 16% era lo que tenía el Partido de los Trabajadores de Lula cuando Lula era presidente. 16%. Imagínense que ahora quien gobierna en Argentina, si no tiene quórum propio, se siente débil. Tiene el 40, 45 y no le alcanza. 16 tenía Lula. ¿Cómo gobernaban? Por supuesto, con mucha mensalón, lo llamaron ellos, la mensualidad que le daban a los legisladores para que votaran sus propuestas. Mucha generosidad, no siempre legal. Pero además, loteando el gabinete. Dilma Rousseff, antes de que le echaran, tuvo un gabinete de 38 ministros de 10 partidos diferentes. ¿Cómo se puede gobernar un país tan fragmentado? Uno piensa en esto y tendemos a pensar, ¿Argentina? ¿Será así? No, no tiene nada que ver Argentina con eso. Es todo lo contrario. Argentina en el 2001 estalló, sobre todo el no peronismo, aunque también el peronismo fue en 2003 dividido en 3, con Menem, con Kirchner y con Rodríguez Sá. Pero desde entonces, fíjense, la línea naranja lo que indica es lo mismo que las dos líneas en el caso brasileño, número efectivo de partidos. En 2001 llegamos a unos 12 o 13, en 2015, cuando es electo Macri, menos de 4. Y ahora, cuando fue electo Alberto Fernández, menos de 3. Fíjense que el presidente gana con el 48% y el segundo saca el 40%. Entre los dos suman el 88%. Casi como Alfonsín y Luder en el 83, que sumaron el 92%, 88, 92%. En Argentina hubo una reconstrucción del bipartidismo. Ahora lo pueden llamar, si quieren, bifrentismo, bicoalicionismo. Pero en la práctica son dos candidatos presidenciales que tienen bloques legislativos unificados o por lo menos coordinados. Es el mundo opuesto a Brasil. Brasil tiene un sistema electoral muy permisivo. Cualquiera se puede presentar, fíjense a quién tienen de presidente. Argentina tiene un sistema muy restrictivo. No voy a decir que los presidentes sean mejores. Lo que digo es que pertenecen a partidos políticos establecidos. Bolsonaro en este momento no pertenece a ningún partido después de haber pasado por 9. En Argentina, los partidos ordenan la competencia. Pero hay algo más que partidos. Hay clases sociales y hay territorio. Esto es el gabinete original de Alberto Fernández. Son todos los ministros más los 5 secretarios de Estado más relevantes que dependen directamente de la presidencia. Acá hay mucha información, pero fíjense sobre todo en los colores. Todo lo que es rosa, del lado izquierdo, es que no es Buenos Aires. Ninguna de las dos Buenos Aires. Todo lo que está aquí azul o celeste son las dos Buenos Aires. El 90% del gabinete es capital o provincia. El 10% es las otras 22 provincias. Ahora hubo una de Santa Fe que salió, uno de Río Negro que entró, se mantiene el equilibrio. 90%. Ahora, ¿es esa la población de las Buenos Aires? No. Son el 45%. Las dos Buenos Aires juntas son el 45% del país. Tienen el 90% del gabinete. En Argentina tenemos un sesgo ambiano, sabemos lo que es el AMBA desde la pandemia, que no nos deja ver al país. Ni a nosotros los analistas, ni a los gobernantes. Y muchas veces tampoco a los provincianos, que aceptan venir a mendigar a la capital porque quizás no tienen más remedio. Pero fíjense, hay dos razones para eso. La primera es que la capital es la vidriera del país y donde están los medios nacionales, los medios de comunicación. La segunda es que la provincia de Buenos Aires es un objeto hipertrofiado en la federación. Ustedes no van a encontrar esto ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Alemania. En Brasil, San Pablo duplica a Minas Gerais. El estado más grande duplica en población al segundo. Argentina casi quintuplica Córdoba, que es la segunda provincia más poblada.
No se puede entender la política argentina si no entendemos la desproporción poblacional de los territorios federados. Y fíjense que no es que lo piense yo o ustedes, es como se leen las elecciones. Yo no sé quién va a ganar en octubre o noviembre de este año. Lo que sé es que van a decir la tapa de los diarios. Van a decir cuál fue el resultado de la provincia de Buenos Aires. Y lo sé porque es lo que vienen haciendo desde el 87. Fíjense, esta es la tapa de Clarín de 1987. Ganó Cafiero, triunfo justicialista. Abajo dice, el PJ venció en 16 provincias. Pero el nombre es Cafiero, provincia de Buenos Aires. 4 años después. Hay siempre 24, bueno, estaba la federalización de la Tierra del Fuego reciente, todavía no se había autonomizado Buenos Aires, pero había 22 o 23, y eligen Buenos Aires. Buenos Aires en la tapa. La alianza cambió el mapa político. La alianza está Graciela, que fue la candidata que en el 97, y ahí está. Graciela fue la gran figura de la elección, bonaerense. Duhalde Arrasa, ¿se acuerdan? En 2001. Y después subtítulo, la alianza mantiene la capital. Pero Duhalde fue la noticia, provincia de Buenos Aires. Cristina aplastó. ¿Dónde fue candidata Cristina en 2005? En la provincia, ganándole a Chiche. De nuevo, se vota en 24 provincias. La tapa es una. La provincia de Buenos Aires. La derrota de Kirchner fue muy dura y perdió contra de Narváez. Tapa de Narváez con Macri. Massa arrasó en 2013. Ya era presidente Massa en 2013, porque había ganado en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar cuando Macri gana en más de la mitad del país, pero vence a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Les mostré 8 etapas de elecciones intermedias. Son elecciones similares a las de este año. Yo no sé quién va a ganar. Lo que sé es que la tapa de los diarios al día siguiente van a tener a Buenos Aires en el título. Porque hay una intuición o un conocimiento de que eso es lo que define el futuro del país. ¿Correcto o equivocado? Y en Buenos Aires pasa lo siguiente. Cuando está unido el peronismo, gana. Tan simple como esto. La única vez que perdió unido fue al principio, 1983, contra Alfonsín, contra Armendáriz. Fíjense que María Eugenia Vidal en 2019 pierde con el mismo porcentaje con el que ganó en 2015, 39-38. En 2015 gana porque el peronismo va con más de un candidato. En 2019 pierde porque el peronismo lleva a un candidato unido. Esto es importante para tener en cuenta, pero esto es una elección ejecutiva, 2023. 2021 es legislativa. Pero les prometo que yo estoy acabando porque no los quiero marear con gráficos. Pero les cuento muy sencillo qué significa este gráfico que están viendo. Elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires desde el 85. La línea azul es el peronismo. Fíjense qué estabilidad. Habitualmente arriba del 30 y a veces por arriba del 40. La línea amarilla son los radicales y sus socios. Acá solos, acá en la alianza, acá con Macri. La última elección intermedia la ganó Esteban Bullrich. Estos son terceros partidos. En este caso fue de Narváez o Massa. Ahora, fíjense qué notable que las 3 últimas elecciones intermedias el kirchnerismo las perdió. Perdió Néstor en 2009 contra de Narváez, perdió Insaurralde en 2013 contra Massa, Insaurralde era candidato de Cristina, y perdió Cristina en 2017 contra Bullrich. Así que acá lo que tenemos es 2 padrones diferentes. El padrón que dice peronismo unificado gana, y el padrón que dice el kirchnerismo en intermedias pierde. ¿Cuál se va a dar en esta elección? Muy probablemente depende de si el peronismo va unificado. El peronismo unificado le puede dar la victoria al kirchnerismo, que la división del peronismo le impidió las elecciones anteriores. Y Buenos Aires no puede garantizar la gobernabilidad, pero sí la ingobernabilidad. Si el gobierno pierde la provincia de Buenos Aires, se disuelve la coalición, porque Cristina no va a asustar a nadie siendo derrotada en su provincia. Se la van a revelar todos los caciques peronistas que hoy le tienen miedo. Pero si gana, garantiza la estabilidad de la coalición, pero no el éxito del gobierno. Y sobre todo, no garantiza el buen gobierno bonaerense, porque Buenos Aires tiene, le dije, 40% de la población, entrega cerca del 40% de la coparticipación, redondeando, y le devuelven un poquito más del 20%. La coparticipación es un sistema de redistribución de impuestos, por el cual los bonaerenses pagan los empleos estatales de otras provincias. Estoy exagerando la nota, pero no demasiado. Fíjense que la provincia de Buenos Aires
No es la más rica del país, es la 10ª, pero es la que menos recibe coparticipación per cápita. Es una provincia castigada por la coparticipación. Y hay razones para esto. El acuerdo de Cafiero con Alfonsín, pensando que se revertiría cuando Cafiero fuera presidente. El hecho es que hace 25 años tenemos un mandato constitucional de reformar la coparticipación. La Constitución dice que en 1996 hay que reformarla, y nunca lo hicimos. Hace un cuarto de siglo que Buenos Aires es esquilmada. De vez en cuando, con el fondo del conurbano, o con lo que hizo Macri con María Eugenia Vidal, o lo que está intentando Alberto Fernández con Kicillof ahora, les devuelven unas monedas, que es mucho menos de lo que le corresponde, por lo que produce y por la cantidad de gente que vive. Entonces Buenos Aires es siempre fuente de pobreza, de injusticia y de inestabilidad. Pero voy a terminar volviendo al país, saliendo un poquito de Buenos Aires. Y lo que les quiero mostrar acá es por qué el país volvió a ser bipartidista. ¿Saben lo que es esta ley? Las PASO. Las PASO contribuyeron fuertemente para reducir la oferta partidaria, para que haya menos boletas en el cuarto oscuro. Porque las PASO cumplen varias funciones. Una de ellas es permitir la selección de candidatos. Esta la cumplen mal. Muchas veces los partidos no presentan más de una lista y por lo tanto no sirven para seleccionar candidatos. Pero sirven para filtrar candidatos. ¿Saben cuántos candidatos a presidente hubo antes de las PASO la última elección? 15. ¿Saben cuántas hubo la última vez? ¿Cuántos? 6. Fíjense, estos son los 9 que llegaron a las PASO, y los 3 últimos, los 3 de acá abajo, fueron eliminados. Al cuarto oscuro llegaron los 5 de arriba, más esta boleta de izquierda. 15 antes, 6 después. Reducen la oferta y por lo tanto simplifican la vida del votante en el cuarto oscuro y descomplican el Congreso. Permitieron en parte que los partidos volvieran a unirse, a juntarse. En otros países no es así. En buena parte de los países del mundo se vota con boleta única de papel. Este es un ejemplo de Portugal. La gente entra al cuarto oscuro y mete una cruz en el partido de su agrado. Esto tiene ventajas y desventajas. Ventajas, es más barato, una sola boleta por ciudadano. Desventajas, no sabemos a quién estamos votando. Sí, los nombres de los partidos, de los candidatos están colgados en la pared del cuarto oscuro, pero nadie tiene idea, vota el partido y nadie sabe en ese distrito, por ese partido, quiénes son los candidatos. Así que termina siendo mucho más lista sábana, como le decimos en Argentina, aunque sea otra cosa, que esta donde le vemos la cara a los candidatos. Y ahora esta es la penúltima. Esto es de poliarquía. ¿Cómo estamos divididos los argentinos ante el mundo que viene, con o sin pandemia? Mira, Alejandro Katterberg divide a los argentinos en básicamente 5 grupos. Están otros que esto mucho no cuenta. Es el grupo de izquierda y algunos libertarios. Pero después hay un 20%, 20-25% de cada lado, macristas y cristinistas, furibundos, que no van a votar otra cosa. Después un 15-20% de afines, que no son macristas o cristinistas, pero son antimacristas y anticristinistas. Y después los ni, los que no son ni una cosa ni la otra, un 20% que se pueden volcar para cualquier lado. Hay 2 maneras de pensar la política argentina. Una es poniendo los ni de Cambiemos y los ni del PJ junto con sus sectores originales, y otra es poniéndolos junto con los ni puros. Los que creen que existe una amplia avenida del medio, creen que los ni se pueden juntar. Los que pensamos que el sistema argentino es restrictivo y fomenta la bipolaridad, el partidismo, creemos que eso no va a ocurrir. Y de hecho varios lo vienen sufriendo. Fíjense que se viene reduciendo la cantidad de extremos, de duros, de halcones de cada lado, pero en el medio también son pocos los ni puros. La gran pregunta es, dadas estas condiciones, dado el contexto internacional de desacople, de desigualdad y criminalidad que viene avanzando en América Latina, de inestabilidad que estamos viendo en los países vecinos, y estas estabilidades argentinas, del país dividido en 2, ¿es posible que los 2 acuerden o no? La grieta, ¿tiene puentes pensables que la superen o estamos condenados a ella? De esto define el futuro de Argentina en el mundo que les describí. Termino acá y los escucho.
Bueno, Andrés, muchas gracias. Juan Carlos, ¿tenés alguna pregunta para hacer o querés que pasemos a las preguntas del público? Y más o menos creo que debemos tener como 100.000 preguntas para hacerle a Andrés, porque creo que esto de las incertidumbres es muy serio, ¿no? En situaciones de grave crisis es peor todavía, porque la incertidumbre es muy grande de lo que nos puede pasar en el día de mañana. Me refiero no al aspecto económico, sino a lo pandémico, que después te vamos a hacer alguna pregunta. Yo estoy anotando algunas cositas, dos cositas de mi parte. Una, que vos relacionaste las democracias inestables con la alta ilegalidad, la criminalidad. Esto que vos estás diciendo indicaría que América Latina tiene un camino reversible. Perdón, ¿un camino qué? No escuché la última palabra. Irreversible. Ah, gracias, Sí, Juan Carlos. yo No me atrevería a decía, decirlo. si las democracias... Sí. No apuesto nunca por la irreversibilidad, pero es la dirección en la que apuntamos. Les doy un caso. En septiembre de 2019, las autoridades mexicanas recibieron un informe de la DEA, la Agencia de Drogas de Estados Unidos, de que el hijo del Chapo Guzmán estaba en Sinaloa. Las autoridades mexicanas quisieron hacer buena letra y lo apresaron. Al hijo del Chapo Guzmán, uno de los grandes principales narcotraficantes mexicanos. ¿Qué hizo el cartel? Salió de balacera. Balearon la ciudad, hasta que el gobierno mexicano decidió que no estaba en condiciones de enfrentarlos y liberó al hijo del Chapo. Es decir, el narcotráfico en México es más poderoso que el Estado mexicano. En este caso no hubo caída del presidente. Claro. Lo que hubo es dilución del Estado. Directamente el Estado claudicó. Dijo, ok, con ustedes no me meto. Esto está pasando menos explícitamente en buena parte del resto de América Latina. En parte de Rosario. Nosotros lo tenemos cerca. Sin embargo, Rosario ni se compara con los grandes grupos que gobiernan el crimen en Brasil desde la cárcel. No sé si oyeron hablar del primer comando de la capital, el Comando Rojo, que en San Pablo y en Río de Janeiro gobiernan. El Estado les paga el hotel desde donde conducen sus negocios. Y esto está muy vinculado con la droga, pero no solamente vinculado con la droga. Y en toda América Latina vemos un avance de estos sectores cada vez más capturando el Estado. Entonces, a veces la inestabilidad no la vemos en las interrupciones presidenciales, la vemos en la incapacidad del Estado para implementar la ley. Están cooptados los estados. ¿Están qué? Todos los estados. No te llego a entender bien la palabra porque se interrumpe el sonido. Si están cooptados los estados. Así si han es. sido cooptados los estados. Sí. En Argentina todavía no lo vemos. Grave. En México, los estados en el sentido de las provincias, en muchos casos están directamente capturados por el narco. En el conurbano, bueno, no soy yo, fue un intendente el que dijo que no se metía cuando distribuían droga en la farmacia, en las ambulancias municipales. ¿Más claro que eso? Exacto. Bueno, y respecto a acá me va a aparecer un poco el profe de geografía. Vos hablabas del problema poblacional en la provincia de Buenos Aires. Y estos 80 años de una aglomeración terrible en el conurbano bonaerense con servicios que son imposibles de llevar adelante porque el Estado está ausente. Yo te preguntaría lo siguiente, todos son problemas políticos, obviamente, porque son de decisión política, pero no es un problema demográfico, es decir, de distribución de la población para que en vez de estar hacinados se pueda desarrollar en lugares donde se podrían llevar adelante actividades que hoy se desarrollan en el conurbano. Sí. Una de las personas que estudia esto de la manera que lo estás planteando es el diputado bonaerense Fabio Ketglas, que habla del desarrollo territorial, desarrollo urbano y proviene del conurbano. Y justamente con él tenemos esta discusión permanente porque yo marco el problema político. Buenos Aires tiene mucha población, poca representación en el Congreso, y por lo tanto las demás provincias le esquilman. Si Buenos Aires se dividiera, tendría más representación en el Congreso, más senadores, los diputados acorde al censo, y podría defenderse. Y él dice, es cierto, pero además
esta forma de producción y de distribución es completamente ineficiente. El hacinamiento del conurbano es independiente de en cuántas veces dividas La Matanza o la provincia de Buenos Aires. Y tiene razón. Son dos problemas convergentes, pero hacen falta soluciones convergentes también. Magnífico. Bueno, Uno de los gracias. pocos gobernantes que detectó esto fue Hernán Lacunza, el ministro de Economía de María Eugenia Vidal, que además dijo, no es que el conurbano sea un problema para la provincia de Buenos Aires, es un problema para el país. Pero no es culpa de los conurbanenses, esto tiene que quedar claro, porque ellos también se perjudican. Es un problema de diseño territorial que así no funciona. Claro. Problema demográfico, claro. Miguel, te cedo a vos entonces las preguntas del chat. Gracias, Juan Carlos. Bueno, voy a abusar de mi condición y hacer alguna pregunta de mi parte y después seguimos con algunas que aparecen en el chat. Voy a seguir con lo último que preguntó Juan Carlos para que estemos un poco en la línea. Tuve el placer de escuchar una de tus charlas en Vista, ya hace poco, con tenor similar. Esta vez nos tuviste misericordia y no hablaste de la relevancia de América Latina de hace 100 años y ahora. Pero quiero un poquito hacerte esa pregunta que tiene un poco que ver con lo que preguntó Juan Carlos, de eso de si supimos tener esa ubicación. Está bien, no vamos a entrar en el detalle de por qué hoy estamos tan atrasados, pero ¿qué 2 o 3 cosas básicas crees que podrías recomendar que podríamos seguir para volver a tener cierto protagonismo, para no seguir con esta tendencia? Salvo que digas que la tendencia va a seguir y no hay mucho que... Lo dijiste que no sos pesimista, pero me gustaría un par de tips en ese sentido. Claro. No soy fatalista. Pesimista un poco, creo que nos va a ir mal, pero no necesariamente para siempre. Podemos dar la vuelta. Ahora, ¿cuál es la cuestión de la irrelevancia de América Latina? Hace un tiempo fuimos más importantes que ahora, porque teníamos cosas que ahora no tenemos. Tenemos capacidad de generar progreso, producción, exportación y comercio, y tenemos capacidad de generar problemas, guerras, por ejemplo. Si nos comparamos con África ahora, África tiene las dos cosas más que nosotros. Tiene el boom demográfico, van a crecer mucho más. Si África consiguiera encontrar la fórmula del desarrollo, en 2050 podría ser el motor del crecimiento mundial. Es muy difícil que pase, pero podría. Nosotros no, aunque hagamos todo bien, no vamos a llevar el mundo a remolque. Porque la brecha que podemos dar, el salto que podemos dar, no es suficiente para arrancar el motor del mundo. El que puede dar África de tan abajo donde está, a tan alto como puede llegar, sí. Pero además, si quisiéramos hacer las cosas mal, tampoco tenemos capacidad de daño. Porque en África se suben unos botes, emigran y hunden Europa. Esto es lo que se llama capacidad de riesgo sistémico. ¿Por qué Argentina está en el grupo de los 20? Si no es una de las economías, no es una de las 20 economías más grandes del mundo. Por la capacidad de daño. Porque si Argentina explotaba en la época que se decidió, los 90, arrastraba a algunos consigo. Entonces, se supone que son los 19 países más grandes, las 19 economías más grandes de la Unión Europea, pero Argentina debe estar número 30 o más abajo. Y no era 20 en esa época tampoco. Así que lo que tenemos ahí es riesgo sistémico, así se llamaba. América Latina no impone un riesgo sistémico al mundo, porque si hacemos todo mal, nos jodemos la vida solitos. ¿Cómo sabemos esto? Porque los que tenían capacidad de hundir a Estados Unidos con la inmigración eran los mexicanos, que ya no están migrando a Estados Unidos. Están más o menos balanceados entre los que se van y los que vuelven. Los que desesperadamente quieren ir a Estados Unidos son los centroamericanos. Y Estados Unidos no precisa el muro, porque el muro es México. Fíjense que ahora Estados Unidos, después de haber amarrocado vacunas, le va a dar a México unos cuantos millones de vacunas que no usa, porque AstraZeneca no está aprobada, ¿a cambio de qué? De lo mismo que le vienen pidiendo hasta ahora, que le pare las caravanas de centroamericanos que quieren emigrar a Estados Unidos. Así que ni siquiera capacidad de daño tenemos porque estamos más lejos y más repartidos. ¿Qué tendremos que hacer para tener relevancia? O generar innovación tecnológica y crecer en productividad, mucho, o transformarnos en una bomba demográfica. Las dos son altamente difíciles. Ahora, el vaso medio lleno. No hace falta ser relevante para ser feliz. ¿Qué relevancia tiene Suiza? Todo funciona lindo en Suiza. Es un país que supongo que a todos nos cae bien. Pero fíjense, es un país mediterráneo, no tiene costas. No las precisa. Se lleva bien con los vecinos y los vecinos son ricos. Por lo tanto, comercia con ellos, tiene buena infraestructura, buena logística. ¿Qué potencia es Suiza? Ninguna potencia. Un país neutral, nunca participó en ninguna guerra. No le hizo falta ser potencia.
Quizás los latinoamericanos tendríamos que encontrar la manera de ser prósperos y democráticos sin ser relevantes. Además, se da el lujo de no pertenecer a la Unión Europea estando en el corazón, ¿no? Exactamente, habiendo votado que no querían. Ellos decidieron no ser. Tal cual. Bueno, voy a concentrar las preguntas, ya que estamos con Argentina, primero relacionados a Argentina y después salgo un poco al resto del mundo. Carlos pregunta, ¿el oficialismo va a hacer lo imposible para que no haya paso ni tampoco elecciones legislativas con la excusa de la pandemia? ¿Es un mito urbano o puede ocurrir? Es altamente improbable. Hubo elecciones con pandemia a lo largo de este año y del anterior. En Chile acaban de suspender las constituyentes de común acuerdo. Y dentro del oficialismo hay diferentes posiciones. A veces uno se olvida. Pero hay muchos interesados en mantener las PASO, porque quieren disputar el poder a los que están en este momento. Y además, en el fondo, el gobierno llegó por elecciones. Esto es algo importante. A veces en Argentina nos dejamos llevar por las pasiones. Pero este gobierno ganó las elecciones. Y cuando el anterior perdió, se fue. Lo mismo con el que estuvo en el medio. Los que se quejan del macrismo tienen que aceptar que llegó con elecciones y que se fue con elecciones. Yo sé que es difícil aceptar en la grieta que el otro es un adversario legítimo. Pero si nos comparamos con Estados Unidos, donde tomaron el Congreso, con Brasil, donde hay activistas políticos asesinados todas las semanas, con España, donde hay una región que no quiere pertenecer, y así, sucesivamente, en Argentina seguimos siendo bastante institucionales, aunque nos cueste aceptarlo. Así que sí hay gente que no quiere paso, hoy esa gente está perdiendo, tanto en el gobierno como en la oposición. Guarda que en la oposición los 3 gobernadores radicales no querían paso, y ahora en la reunión de Juntos por el Cambio dijeron que no quieren cambiar las reglas. Gracias, Andrés. Acá la pregunta de Hachik dice, ¿bipartidismo o política de coaliciones como un fenómeno relativamente nuevo, con alianzas de los 90s? En este caso, ¿por qué no puede surgir una coalición de centro? Por ahora, pura especulación teórica. Gracias, Cachik. Bueno, puede surgir una coalición hacia el centro, pero de hecho lo que tenemos en Argentina son coaliciones basadas en clase, no en ideología. Los peronistas responden sobre todo a los sectores populares, los no peronistas responden sobre todo a las clases medias, y la ideología varía. Los que votaron a Menem son los mismos que votaron a Kirchner, con pequeñas diferencias en el borde, en las madres de Plaza de Mayo y la UCD. En votos, muy poquito. Es la clase y no la ideología lo que define las coaliciones políticas en Argentina. Gracias. A ver, esta pregunta es un poco larga. Criminalidad, desigualdad e ilegalidad son características en proceso de crecimiento. La grieta y no llegar de acuerdos políticos y sociales no es en cierta forma facilitador de este marco político regresivo, no es potenciado por los negocios ilegales para que no se llegue al consenso para lograr un país de desarrollo e ilegalidad. Esa es una linda pregunta para la cual no tengo una respuesta clara por lo siguiente. En principio, la grieta no necesariamente facilita el crimen, pero torna la política más cara y habitualmente sabemos que el costo de la política es financiado de maneras no santas. Pero Lula, que fue un gran presidente, tuvo corrupción en su gobierno y esa corrupción fue para garantizar la masividad del voto en el Congreso. Lo mismo el gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso, él niega haber pagado para que reformen la Constitución. Saben que la Constitución se reforma en el Congreso en Brasil, no hace falta convención constituyente. Y él lo consiguió. No sabemos por qué medios. Lo que quiero decir es que es muy fácil haber corrupción en una gran coalición de centro también. Para que estén todos juntos en el medio, con plata se consigue. Así que la grieta puede separar a 2 honestos o a 2 corruptos. Y el acuerdo puede unir a 2 corruptos o a 2 honestos. Son independientes. Gracias. Bueno, a ver, una pregunta de internacional, digamos. En la charla que escuché vos hablaste, esa frase me quedó, de la bipolaridad emergente, hablando de Estados Unidos y China, justamente hoy lo mencionaste de nuevo. La pregunta es bastante corta, simple. ¿Esta tendencia crees que se va a profundizar o no? Y si conviene que se profundice, ¿y cuál sería la consecuencia si eso sucede?
Si le preguntan a los dirigentes de la Unión Europea, ellos van a decir que no creen y que no quieren. En realidad nosotros estamos viendo que la Unión Europea no tiene posibilidad de mediar. Y de hecho, fíjense qué interesante. Están empezando a utilizar una palabra que es muy latinoamericana, de política exterior latinoamericana: autonomía. La Unión Europea lucha por autonomía estratégica. Eso es lo que hace un país débil, un país periférico. Los países que son potencias luchan para liderar, no para ser autónomos de los que lideran. Así que están aceptando prácticamente la bipolaridad. Rusia, en algunos aspectos militares, por ejemplo, puede terciar, pero es una potencia con poco alcance, comparado con China y con Estados Unidos. Tiene capacidad de daño todavía, y de molestar. Por ejemplo, Rusia en Venezuela molesta a Estados Unidos, pero no lo suficiente como para que Estados Unidos intervenga en Venezuela. En parte porque Estados Unidos se autonomizó petroleramente. Así que, en principio, la bipolaridad es inevitable. Lo que no es inevitable es la manera en que se desarrolle, la manera en que se enfrenten los dos polos. Pueden ser más cooperativos o más competitivos. Hoy lo que vemos es que van a hacer las dos cosas. Van a cooperar en algunas áreas, por ejemplo, ambiente, y van a competir en otras áreas, por ejemplo, tecnología, 5G. Si eso es así, es un mundo en el que podemos vivir. Con mucha dificultad, necesitamos buena diplomacia, pero que haya áreas de acuerdo entre China y Estados Unidos nos permite llegar a un modus vivendi de convivencia. Si entre ellos se pelean completamente, estamos probados. Si entre ellos se casan, también nos dejan afuera. Pero de eso todavía no hay riesgo. Gracias, Andrés. Ya que mencionaste a Rusia, acá hay una pregunta que tiene que ver, dice Jorge, ¿cuál es su visión sobre el tema Siria y Armenia, en especial el papel de Rusia? No me quiero meter en temas sensibles con Armenia acá, pero claramente Siria es un satélite de Rusia. El gobierno sirio necesitó a Rusia para mantener su estabilidad política después de la guerra civil, y por lo tanto Estados Unidos se retira. Sobre eso no hay discusión. ¿Qué es lo que va a pasar en Medio Oriente? Eso también está en reestructuración. Principalmente por la menor dependencia del petróleo que tienen los países desarrollados. ¿Quién tiene más necesidad del petróleo en Medio Oriente hoy? China. Así que es probable que China aumente su influencia. ¿Qué es lo que no tiene, qué es lo que no quiere China, qué es lo que no le importa? Democracia y derechos humanos. No es que a Estados Unidos le importase demasiado, porque en Arabia Saudita nunca los reclamó. Pero lo que estamos viendo es posiblemente una transición de potencias dominantes en esa región. Siempre habrá algún interés de Occidente porque está Israel, que tiene un peso electoral en Estados Unidos. Pero parece que no es lo suficiente como para que Estados Unidos garantice la estabilidad y supervivencia de sus socios. Gracias, Andrés. Una pregunta del índole más general. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una guerra bacteriológica y una pandemia? Que una pandemia no es una guerra, para empezar. En una guerra se utilizan armas contra el enemigo, las bacterias contra el enemigo. Acá, salvo que me demuestren lo contrario, no hay un enemigo tirándonos bacterias, más allá de que algunos piensen que a China se le escapó del laboratorio o que la inventaron. De hecho, cuando la economía del mundo cae, la economía china se perjudica también, porque ellos le venden y le compran al mundo. Son los que menos mal la pasaron. De hecho, es uno de los pocos países que no decreció económicamente el año pasado. Pero no decreció, quiere decir que creció 0,1. China decía crecer 8% para mantener la estabilidad. Así que la diferencia es esta, no hay un agente por detrás de la enfermedad. Es el bicho solito. Gracias. Una pregunta interesante que tiene que ver con la industria. Marcela pregunta, si desde una óptica, ¿cómo lo ves a Argentina en 2030? ¿Un poco más limpia o transparente? Se lo pregunto como empresaria de una industria de 64 años de antigüedad, donde llevo 42 años trabajando en esa industria, donde siempre fue la industria muy castigada desde mi experiencia. Hoy leí una entrevista a Sabrina Ahmedchet, una historiadora que participa en el debate público. Y le hacen a ella la típica pregunta que hace Vargas Llosa, Zabalita, en una de sus novelas. La novela, Vargas Llosa dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Y la pregunta es, ¿cuándo se jodió Argentina? Y Sabrina dice, bueno, podemos poner varias fechas, cada golpe de Estado, 1930, 55, 76, pero en realidad estamos jodiendo ahora. Porque después de cada crisis, seguíamos pensando que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros. Y ahora no. La mayoría de los argentinos está convencido de que la próxima generación la va a pasar peor, de que estamos empeorando.
¿Cómo me imagino 2030? Con la posibilidad de revertir esa tendencia declinante, teniendo conciencia de lo que nos está pasando, que es la primera vez en la historia que nos está pasando esto, que tenemos la seguridad de que vamos a vivir peor. Y lo primero es acertar el diagnóstico. Gracias. Andrés, esto parece la demografía de la provincia de Buenos Aires. A medida de que estábamos escuchando la charla, estaba todo el mundo hipnotizado, había pocas preguntas. Ahora llueven las preguntas, así que espero que tengas un poquito más de paciencia y cuando quieras cortar, avisa. Dale. Bueno, uno que tiene que ver con la pandemia actual, Gabriel pregunta, ¿por qué crees que a pesar de que en 3 semanas se espera el pico de crisis en Argentina, no se va a poder retroceder a la fase 1? Porque no hay plata. Si uno manda a la gente que se quede en casa y no trabaje, le tiene que dar de comer. Y es lo que se hizo bien o mal con el IFE y ATP durante la primera parte. Es lo que hicieron en Brasil con el auxilio emergencial, lo que hicieron en Europa y siguen haciendo. En Argentina, por varias razones, mayor pobreza, sobre todo mayor informalidad, la gente tiene que salir a ganarse la diaria. Y por lo tanto, si no tiene un apoyo económico, no hay manera de mantenerlo encerrado. Es tan simple como eso. Si uno tiene espalda económica, se aguanta el confinamiento. Si no, se arriesga al contagio. Clarísimo, gracias. Acá pregunta Carlos, ¿crees que es posible que surja en Argentina una opción extrema que hoy no la vemos tipo rico de hace unas décadas? ¿Podría ser un Bernie que subyugue a la clase media por la seguridad o criminalidad? Creo que pueden surgir, sí, opciones extremas. No creo que tengan chance. Por lo que les decía antes de que el sistema es restrictivo. ¿Qué significa restrictivo? Que castiga duramente a las terceras fuerzas. Por empezar por este sistema escalonado. No hay ninguna Cámara de Diputados en el mundo, ninguna, que se elija por mitades. La nuestra es la única. Todos los demás lugares, incluso en Estados Unidos, que votan cada 2 años, eligen a los 435 cada 2 años, a todos. Nosotros, si alguien hace una elección impresionante en esta elección intermedia, la foto de la Cámara no va a reflejar esta elección, va a reflejar esta y la anterior, y por lo tanto, lo que va a poner es la mitad de la Cámara. Tiene que ganar 2 elecciones consecutivas para llegar al poder, y la segunda es ejecutiva. Y por lo tanto, la gente ahí va a apostar a los que tienen mayor chance, no va a desperdiciar el voto. Así que sí puede haber opciones extremas, no pueden llegar al poder. Tercero, no me imagino a Bernie como opción extrema, porque Bernie es Cristina. Bernie ya tiene un lugar donde estar. Correcto, gracias. Antes de hacer esta pregunta, hago una pequeña introducción. Sabemos que los países desarrollados como Alemania, Francia, tienen una distribución muy distinta, de casi pequeña diferencia entre una ciudad grande y una ciudad chica, donde todos los servicios existen y no tienen una concentración como las grandes urbes en países en desarrollo, ¿no? Y acá viene la pregunta de Gagui, que dice, haciendo alusión a lo dicho por usted en cuanto a los problemas de la provincia de Buenos Aires, en sentido demográfico, político, económico, ¿por qué Argentina no tiene una política demográfica seria en sentido de la distribución de la población, tal como ocurre, por ejemplo, en Europa, en particular Alemania? Algo que un poco preguntó Juan Carlos, pero si querés profundizar un poquito más. Hay tantas buenas políticas que no tenemos. Lo básico es esto. Argentina se hizo grande a partir de la exportación de la zona pampeana. La zona pampeana, con el desarrollo de los ferrocarriles, se comió el resto de las economías regionales. La subsumió. Después de eso no conseguimos desarrollar un sistema que fuese más allá del agotamiento de la inserción mundial. Después de 1930 quedamos afuera de los mercados, industrialización sustitutiva, se agota en 1975 y desde entonces carecemos de un modelo de desarrollo. No somos los únicos. De hecho, esta desproporción, lo decía Miguel, es típica del tercer mundo. Algunos países consiguieron cambiar la capital y más o menos mantener una cierta paridad, como el caso de Brasil, pero si no, estas concentraciones capitalinas se dan también en otros lugares, a veces en 2 ciudades, como en Perú, como en Ecuador, perdón. Pero quizás otra habría sido la historia si el proyecto de Alfonsín de trasladar la capital hubiera tenido éxito. Porque él tenía esto en la cabeza: al sur, al mar, al frío. Regionalizar el desarrollo argentino, desconcentrar la demografía y la economía de la ciudad de Buenos Aires y la política.
falló. Y desde entonces nadie lo propuso con esa claridad. Bueno, qué alentador. Gracias, Andrés. Una pregunta interesante de acá de Juan María. En el nuevo contexto internacional post-pandemia, ¿el Mercosur es un lastre o una oportunidad? Las dos cosas. Hoy es un lastre, podría ser una oportunidad. Así como está, no funciona. Y no funciona por lo siguiente. En los países desarrollados, la integración puede ser un fuerte. Podemos poner muros alrededor y autobastarnos, porque tenemos mercados desarrollados. En los países en desarrollo no nos alcanzan nuestros mercados. Si ponemos un muro alrededor de América Latina, nos morimos de hambre porque no producimos nosotros lo que necesitamos para vivir. Producimos commodities, necesitamos comprar bienes de capital, tecnología. Así que la integración tiene que ser un trampolín, no un muro. Y esa es la idea, que el Mercosur sirva para integrarnos en el mundo. Si sirve para aislarnos del mundo, nos perjudica. Si sirve para integrarnos, nos favorece. Pero para que sirva para integrarnos, hay que cambiar algunas cosas. El arancel externo común es una de ellas, pero hay muchas más. Hay que tener voluntad de negociar y sobre todo negociaciones modernas. Comercio electrónico, cuando el Mercosur fue fundado hace 30 años, no existía eso. Quedó viejo, hay que modernizarlo. Gracias. Bueno, vamos a las últimas 2, 3 preguntas, ya para ir cerrando, para no abusar de tu gentileza. Bueno, acá preguntan lo siguiente, hablando de hacer equilibrio entre China y Estados Unidos, ¿cuáles son los grados de libertad de Argentina para elegir sus mercados o sus aliados, lejos de ambas potencias, para ser importante? No tenemos demasiado juego. Somos un país periférico, vulnerable y dependiente. Aunque nos creamos lo mejor del mundo, que en algún aspecto podemos serlo, en las relaciones internacionales no. Así que de lo que se trata es, Carlos Escudé, que falleció hace poco, diseñó esta teoría del realismo periférico. Es decir, los países periféricos tienen que conceder en todo lo que es secundario para sus intereses, para luchar por todo lo que es fundamental. Entonces, cuando las grandes potencias te piden algo que para vos no es muy grave, dáselo. Y concentra todos tus objetivos en conseguir lo que te interesa. Por ejemplo, la negociación con el Fondo Monetario. Un buen acuerdo. Que postergue los pagos para los últimos 4 años de los próximos 10, por ejemplo. O con China, condiciones de renegociación de las represas. Eso no funcionó. Pero en la próxima negociación. De lo que se trata es concentrar el poco poder que uno tiene en lo que más le interesa y no desperdigarlo por todos los temas. Gracias. Una pregunta interesante, pero anteúltima. ¿Es posible un Brexit de las provincias ricas como Mendoza o Córdoba? No, es inconstitucional. Es interesante que lo planteen como idea para discutir el federalismo, pero basta con decir, fíjense que la Constitución manda rediseñar la coparticipación y hace un cuarto de siglo que no lo hacemos. Si esta discusión sobre el separatismo sirve para generar una discusión más profunda sobre lo que se puede hacer, bienvenida sea, pero constitucionalmente no se puede. Bueno, gracias. Bueno, y cerramos con esto que antes de la charla un poco habíamos peloteado con el tema del manejo de la situación pandémica que dijiste que fue desastrosa en Europa y parece que en Argentina tenemos algún indicador que hasta parece que por encima de algo. Quería consultarte eso que un poquito si lo podés comentar, ¿qué considerás que se ha hecho mal o que se sigue haciendo mal en Argentina en particular? ¿Qué cosas parece que no están tan mal para que también tengamos un poco de esperanza? Y decí con toda la crudeza que dijiste, ¿qué crees que va a pasar en las próximas semanas? Ok, ¿querés que me odien vos? Bueno, le digo los números para que esto no sea un capricho. La mayor parte de los países del mundo no empezó a vacunar. Un par de países del mundo ya vacunó al 60% de su población. Bután, Israel, Emiratos Árabes Unidos. ¿Dónde está Argentina? Nosotros vacunamos al 8% de nuestra población con al menos una dosis. ¿Cómo se compara con el resto del mundo? El promedio mundial es 5%. Así que Argentina está un poquito por arriba del promedio mundial. ¿Dónde está la Unión Europea? Es el país, el continente más desarrollado, más próspero. Estados Unidos tiene un PIB per cápita superior, pero en Europa vivimos mejor, porque no vamos a la bancarrota si tenemos un problema médico. 13%. 13%. Si ustedes buscan fiasco de las vacunas, les va a aparecer el caso de la Unión Europea que no consigue
comprar las suficientes para toda su población. Firmó los contratos, pero no se las entrega. ¿Cómo están los demás? Bueno, Chile está bárbaro. Chile debe estar en el 40%. Es una excepción, pero al mismo tiempo tiene un pico de contagios ahora, porque no hicieron lo que hizo Israel. Israel, al mismo tiempo que vacunaba a lo loco, confinó a lo loco. Israel estaba completamente cerrado, fronteras inclusive. Y mientras tanto vacunó. Cuando llegó al 60% empezó a abrir. En Chile se relajaron y ahora tienen este pico y colapso sanitario prácticamente. Uruguay le está pasando lo mismo. Gran éxito vacunatorio, gran desastre contagioso. ¿Qué va a pasar en Argentina? Es altamente improbable que no haya una catástrofe. Esto de la catástrofe depende del número que le pongan. En Brasil estamos viendo que superaron los 4.000 muertos por día. Es mucho poco, es una bestialidad. Y sin embargo, cuando pasamos por la segunda ola en Portugal, teníamos el equivalente a más muertos por día. Teníamos 300 muertos por día, que es como si fueran 6.000 muertos en Brasil. Como si fueran 1.300 muertos por día en Argentina. Eso pasamos en Portugal. Y sobrevivimos. ¿Cómo? Confinamos 2 meses, cerramos todo. Todo. ¿En Argentina se puede cerrar todo? No. ¿Cómo se paga cuando uno tiene plata? Con vidas. Así que hay que prepararse porque lo que viene va a ser siempre malo. Si nos confinan, vamos a gritar. Si nos morimos, bueno, van a gritar lo que queda. Hay que cuidarse. Gracias, Andrés. La que está gritando es María, que por favor te haga esta pregunta más antes de cerrar. Así que si nos permitís, dice, ¿en qué falló Argentina para la adquisición de las vacunas, siendo que a fines de 2020 proyectaba determinado volumen de compra que finalmente no pudo concretar? No le cumplieron los contratos, como Europa. Argentina firmó contratos suficientes para tener vacunada a la población más o menos por esta altura. Y Rusia no tiene capacidad de producción de esa vacuna. Nadie tiene. Recién en Estados Unidos y en Inglaterra ahora están consiguiendo vacunar más o menos como pensaban haber vacunado antes. Y ellos, bueno, la catástrofe humanitaria que vivieron en esos dos países también es impresionante. No es que a nosotros nos va mal y a los ricos les fue bien. A los ricos les fue recontra mal. Si ustedes miran en este momento, de los 20 países con más muertos per cápita, 16 son europeos, 16 de 20. Y después están Perú, México, Brasil y Estados Unidos. No son los africanos los que están muriendo como moscas, son los ricos. ¿Qué hicimos mal? Lo mismo que todos. Esperamos, nos confiamos, procrastinamos, ignoramos, como todos. No somos un desastre, no somos un modelo. Modelo por ahora solo Israel y también porque tenía espalda para cerrar todo. Con plata es fácil. Gracias. Bueno, antes de cerrar y agradecer a Andrés, quiero comentar que el día 21 de abril vamos a tener a las 18 horas a Damián Dipache, que va a hablar de economía pyme en contexto de pandemia, qué hacer. Y el día 5 de mayo, a la misma hora, 18, a Marcelo Longobardi, con la actualidad previa a las elecciones de medio término. Así que, Andrés, un placer, realmente, como siempre, nos cautivaste con tu charla. Varios nos quedamos preocupados y le pido a Juan Carlos que haga algunos comentarios también. Bueno, gracias, Miguel. Primero yo estuve esperando toda la tarde a ver si se podía comunicar nuestro querido amigo Gustavo Franchini, presidente del Círculo Politeia, para que hablara, dijese algo sobre nuestra organización. Bueno, todos saben que es una organización, una asociación civil sin fines de lucro, política no partidaria, con la idea de divulgar pensamientos políticos, económicos, sociales, educativos, etcétera, con la idea de formar cuadros políticos más allá de los partidos de la situación partidaria. Así que bueno, agradecemos a poder haber participado de esta charla, agradecerle a Andrés, como siempre, su predisposición a una larga charla y a someterse a todas estas preguntas que habitualmente te hacemos, que son muy variopintas. Así que muchísimas gracias en lo que a mí respecta. Te mando un gran abrazo, Andrés, a través del océano y nos estaremos comunicando pronto. Muchísimas gracias, Miguel, por esta oportunidad que nos has brindado. No, por favor, un placer. Gracias a todos por participar y quiero aprovechar, obviamente, para agradecer al equipo que está atrás, técnico, a Juan, a Cristian, también a María y Nadia y Lilian, que están también, han participado en la organización de esto, que no es fácil.
y obviamente nuevamente a todos los sponsors y a las 3 cámaras que también convocaron a la charla. Y por supuesto a la estrella de la noche, a Andrés, con su excelente disertación. Bueno, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima charla, y bueno, cuídense mucho que se va a complicar.